Lo que ocurrió en este puente fronterizo, detalles que Carlos, de una manera, pudiéramos decir, anticipándose a otros medios de prensa, lo diera a conocer hace unos 10 o 15 minutos acá en Actualidad 1040M. Carlos. Sí, vamos a darle la bienvenida a José Luis Garza. Él fue presidente de la Asociación Nacional de Publicaciones Hispanas, también es director y editor del periódico USA en McAllen y nos atiende justamente muy cercano a la zona donde se produjo este tiroteo, el cual han reportado ya algunos medios. José Luis, es un placer recibirle en el programa. Gracias por atendernos. Agustín y Carlos, les saludamos. Gracias, Agustín y Carlos. Un gusto saludarlos. Mira, lo que ustedes observaron ahorita en el video ese que está circulando ampliamente, más que nada por el momento que se está viviendo, es un tiroteo que debo decirles que se están registrando con mucha frecuencia a partir de hace 3 o 4 semanas en esta área de Reynosa y en otras partes del área del estado de Tamaulipas al que pertenece Reynosa. Esa parte que ustedes ven en el video es a un lado del puente internacional entre Reynosa y FAR, pero el puente internacional de Reynosa y FAR es un puente de 5 kilómetros de longitud, es decir, aproximadamente 3 millas, y es un puente con un enorme tráfico comercial, ¿verdad? Ustedes pueden apreciar que lo que se ve ahí es alguien que conduce un tráiler, un camión, y es el que lo está grabando, porque a esta hora por ahí no hay paso de vehículos familiares, vehículos turísticos. Entonces lo que ustedes ven ahí es una persecución de la Guardia Nacional o el Ejército Mexicano en esa parte, pero desafortunadamente en los últimos días se han estado produciendo muchas balaceras en las ciudades de Reynosa, sobre todo en colonias, en áreas. Hay un registro de un resurgimiento de la inseguridad o violencia en algunas de las ciudades de Tamaulipas, en algunas de las ciudades fronterizas. Esto no es la primera ocasión en que ocurre, pero en esta ocasión, pues coincidiendo con la tensión que existe por la conclusión del capítulo 42 o del título 42, pues sí ha causado un poquito de alarma, pero sin tener todos los elementos, me atrevo a decir que no tiene relación con lo del título 42. Más bien pudiera ser una situación de orden público de la policía o las autoridades mexicanas con algún tipo de crimen organizado. Exactamente, que ahora se ha hecho cargo, hay la Guardia Nacional que forma parte, que es un brazo armado del Ejército Mexicano, y también en el estado de Tamaulipas crearon la Guardia Estatal, pero por el color del vehículo que va persiguiendo o va siguiendo al otro de camioneta blanca, pues es un vehículo militar, es del Ejército Mexicano, quienes van pues en persecución del otro. Pero en esa parte, les digo, es un puente elevado y son 2,5 kilómetros para poder llegar hasta el río Bravo, que está bajo el puente, y otros 2,5 para llegar hasta donde se encuentra Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, como lo conocemos por las siglas en inglés, en la ciudad de FAR. Reynosa tiene comunicación a través de 3 puentes con 3 diferentes ciudades en esta región del Valle de Texas, ¿verdad? No sé si vieron otra parte que les envié, un video pequeño que les envié de hace un momento, una hora antes, hace una hora y media, pero ese está tomado desde el lado americano hacia el lado mexicano en el puente Hidalgo, que Hidalgo es Texas, Hidalgo con Reynosa, y fue un despliegue de elementos de la Guardia Nacional y de Border Patrol y CBP. Probablemente se trató de producir alguna avalancha. Ha sido frecuente que en ese puente fronterizo se produzcan intentos de cruzar indiscriminadamente. Lo que ocurre es que anteriormente, los que cruzan, no cruzan a esconderse, cruzan a entregarse a la patrulla fronteriza
a Border Patrol para que procesen sus casos con la esperanza de recibir asilo. Pero a diferencia del puente FAR, aquí sí este puente de Hidalgo está conectado con el centro de Reynosa, con el antiguo sector comercial de Reynosa, donde actualmente ha cambiado por completo el panorama o la composición demográfica, porque hay más de 10,000 haitianos fácilmente en la ciudad esperando a cruzar a los Estados Unidos, bajo la mala información, y digo mala porque es infundada, de que al terminar el título 42 se va a permitir el ingreso sin ningún problema. Termina el título 42 y van a entrar en vigor las leyes que normalmente han estado operando en Estados Unidos. Pero además, hoy el gobierno de Estados Unidos promulgó una nueva norma que restringe el asilo a los Estados Unidos del puente si proceden de México, y endurece las situaciones, y van a estar retornando 1,000 personas indocumentadas diariamente, salvo aquellas que hayan solicitado previamente a través de la aplicación que tiene CBP ahora para solicitar asilo en los Estados Unidos. Y precisamente esa iba a ser mi próxima pregunta. Usted, de cierta manera, señor Garza, me hace una especie de antesala de la pregunta. En su opinión personal, estas personas van a acatar, estamos hablando de cerca de 700,000 personas, según ha dicho el propio Departamento Federal de los Estados Unidos, que están en este momento aguardando en México que expire el título 42. ¿Estas personas están debidamente informadas de esta nueva disposición? ¿Usted cree que se llamen a buen consejo y hagan esto por el procedimiento nuevo de hacerlo vía internet, o simplemente ignoren lo que ha dispuesto el gobierno federal americano y pasada la medianoche de hoy traten de entrar de una manera u otra? Mire, déjeme nada más hacerle una corrección. Habla usted de 8,000 personas. No, de 700 u 800,000. Sí. Sí, porque tan solo aquí en la ciudad de Reynosa hay pues alrededor de cuando menos 10,000 haitianos, y perdón por lo que voy a decir, claro. Pero Reynosa no tenía ver una persona de ascendencia afroamericana o africolatina, era muy poco común hasta hace corto tiempo. Entonces llaman mucho la atención precisamente porque ahora hay muchas personas que étnicamente son muy fáciles de distinguir. Eso. En la ciudad de Matamoros, por ejemplo, frontera con Brownsville, la concentración es más que nada de venezolanos, ¿verdad? Ahí donde ocurrió al cruzar el atropellamiento desafortunadamente de varios venezolanos, y donde fallecieron varios de ellos atropellados por un vehículo el domingo pasado, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, volviendo a la pregunta, yo creo que es grande la desesperación que muchas de las personas van a tratar de cruzar, pero se ha reforzado mucho la vigilancia. Ustedes lo pueden apreciar en el despliegue que hubo hace unas horas, donde al parecer iba a haber un intento de cruzar por parte de uno de los grupos que están esperando cruzar en Reynosa. Sí. Ahora bien, cuando uno ve las imágenes, señor Garza, de la televisión, no solamente de las cadenas mexicanas o incluso de las cadenas hispanas acá en los Estados Unidos, sino todas las cadenas de televisión, incluso las angloparlantes, ve que el gobernador de Texas, Greg Abbott, ha reforzado la vigilancia con alambres púas, ha dispuesto de contingentes de la Guardia Nacional, de la patrulla de carreteras. Usted, desde su experiencia y desde lo que ha podido observar, ¿cree que de alguna manera eso inhibirá a aquellos que hace un minuto incluso lo comparábamos con los corredores de un maratón que están esperando las 11:59 minutos de la noche del jueves para disparar y cruzar?
Mire, desafortunadamente van a intentar por todos los medios cruzar, yo creo. Van a buscar los resquicios. Hay un desplazamiento, como usted lo decía, de las fuerzas de seguridad del Estado, además de la Guardia Nacional que ya había solicitado el gobernador Abbott, y hay un despliegue de otro tipo de fuerzas tácticas que están apostadas en diferentes partes. Recordemos que hay partes del estado de Texas donde está construido el muro, no está a todo lo largo de la frontera, lo cual no ha sido obstáculo muchas veces para que se las ingenien quienes pretenden cruzar hacia los Estados Unidos y crucen este muro. Ahora, una situación ahí que tienen que considerar. Estamos hablando de un muro que es todo lo que separa en las áreas de El Paso hacia San Diego. Es decir, en esa parte no hay río. Aquí las personas que pretenden cruzar tienen que cruzar el río y quedan muchas veces atrapados entre el río y el muro, ¿verdad? O sea, ahí no es cruzar el río y simplemente avanzar. Por eso han intentado, como lo comentábamos hace un momento, entrar en avalancha por algunos de los puentes internacionales. ¿Por qué el de Hidalgo? Porque el de Hidalgo es un puente muy corto y es un puente de unos 200 metros que está comunicado inmediatamente con un área comercial de Hidalgo y un área comercial de Reynosa, ¿verdad? Por decirles algo, y les agrego este dato, enfrente de ese puente, en la ciudad de Reynosa, hay una plaza que se llama Plaza de la República. En ese lugar estuvieron en una plaza, que es les hablo en metros o les hablo en pies, como ustedes quieran, pero había casi 3,000 personas, todos ellos originarios de Centroamérica. O sea, los grupos que estuvieron ahí por más de un año, hasta que un día fueron convencidos de dirigirse a un albergue que construyeron cerca del puente internacional. Pero todas estas situaciones se han convertido en parte del panorama diario, de la normalidad, entre comillas, de la ciudad de Reynosa, donde hay miles de personas, pero al igual que en todas las ciudades fronterizas, ¿no? ¿Verdad? Con características propias de cada ciudad, pero que, pues, algunos de estos haitianos, por ejemplo, vienen desde la República de Chile, han pasado por Chile, otros vienen desde Venezuela, otros lograron llegar a Centroamérica, Panamá, y están en esa caravana. Hablo de este grupo en específico porque es el grupo que más predomina aquí en Reynosa. En Matamoros, como les decía, son mayoritariamente venezolanos, ¿verdad? En Chile cambió, hasta donde entiendo, la legislación con respecto migratoria a raíz del cambio presidencial y entonces pues la situación queda adversa. Ahora, una situación que empieza, es muy fácil que se fomente la xenofobia, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque empiezan así como hay desinformación por parte de los migrantes, hay desinformación por parte, pues, de nuestra comunidad, de todos los segmentos, ¿eh? Y cuando digo nuestra comunidad, hablo de la comunidad estadounidense, ¿verdad? Señor Garza, hace unos días vimos un documental que no tiene nada que ver con el tema migratorio, pero de cierta manera lo voy a conectar. Es un documental de una periodista mexicana hoy radicada en España. Ella se llama Lidia Cacho y ella denunció hace algunos años una trama, un esquema de pornografía infantil, tráfico de niños con fines sexuales en México y demás. Y bueno, evidentemente en el documental se habla de que algunas personas terminaron en la cárcel gracias al trabajo investigativo de ella. Hace unos días, una funcionaria del propio gobierno de los Estados Unidos ha dicho que el gobierno de Biden dejó entrar a cerca de 85,000 niños no acompañados y que el número es tan abrumador que no saben dónde están. O sea, se mezclaron acá en la población americana, tal vez están con sus familias o con algunos buenos samaritanos, pero el gobierno federal no los puede ubicar porque no tiene una data
precisa de sus direcciones o de sus ubicaciones. ¿Podemos imaginar que toda esta abrumadora cantidad de niños no acompañados procedentes de Centroamérica, la mayoría de ellos a través de México, haya de alguna manera provocado un aumento del tráfico sexual, de la explotación de menores? No sé si tiene usted alguna información o alguna opinión sobre esto. Sí, conocemos bien el caso del Gober Precioso, así se le llamaba, así se le empezó a conocer por una plática telefónica que fue captada, ¿no? del ex gobernador que permanece detenido en el de caso Puebla. de la denuncia de Lidia Cacho. Pero acá les comentaba yo al inicio que hay una serie de factores que inciden dentro de toda esta cuestión migratoria, y desde luego que es multifactorial. Por una parte, quienes simplemente están tratando de cruzar y pagaron por los servicios, porque hay cobros por estos servicios. Hay que, desde luego que también hay intereses de tráfico humano, pero de tráfico, de trata también sexual, y trata indudablemente que debe estar ligado. Yo leía el otro día algún documental y luego también alguna información de una de las agencias informativas, en el sentido de que se ha incrementado tremendamente en los Estados Unidos el trabajo de menores de edad. Y eso eso podría también explicarlo. Pero estamos hablando ahí de trabajo, pero es muy diferente hablar de trabajo a hablar también de tráfico sexual con menores, ¿verdad? Entonces, lo cual, pues no es descartable, la verdad, sin que yo pueda proporcionarles algún elemento estadístico o de juicio que pueda avalar lo que estoy diciendo. Pero no es descartable por analogía con lo que está ocurriendo en otros años y en otros países, ¿verdad? Y lo que ocurre también con algunas áreas usted mismo lo ha dicho, algunas áreas de México donde se hizo una denuncia que no es la única que se ha hecho en ese sentido, de tráfico de menores con fines sexuales, ¿verdad? Entonces, hay lo que se llama también el turismo ese en algunos países donde profesamente se viaja con ese fin, ¿verdad? Claro. Entonces, estas son situaciones, pero desafortunadamente yo no les puedo proporcionar ni datos ni estadísticas. Ahora, no es descartable, porque cuando tú tienes 700, 800 mil personas del otro lado, sí, bien es cierto, conocemos el drama de los venezolanos, lo que está ocurriendo en Nicaragua, lo que está ocurriendo en Cuba, ciertamente los vemos durmiendo en las calles de Ciudad Juárez, o los vemos allí en la zona de Tamaulipas o de todo lo que es la zona cercana al río. Juana, claro. Exacto, sí. Pero tampoco es descartable que en medio de esas 800,000 personas, traficantes de personas, traficantes de narcóticos, se aprovechen y entonces, digamos, moros y cristianos quieran pasar aprovechando la situación. Sí, bueno, el tráfico de narcóticos no es nuevo, ¿no? Lo que son las llamadas, le llaman mulas, ¿no? Sí. O sea, gente que está contratada para cruzar, internarse en forma indocumentada, pero pues trayendo hacia los Estados Unidos narcóticos, ¿no? Eso ya es un tema ya conocido, y que hay antecedentes de esto, ¿verdad? Pero eso es parte, por eso es multifactorial, ¿verdad? Ahí están incidiendo en toda esta problemática, pues la cuestión del narco, la cuestión del pago, la cuestión de la extorsión, todos estos factores, estos y otros que ni siquiera nos podemos imaginar. De hecho, está creado en algunos estados de México, en algunas ciudades, gobiernos paralelos a los gobiernos constituidos, ¿verdad? Porque hay lo que llaman en México el cobro de piso, es decir, el cobro de los grupos delincuenciales para que las personas puedan realizar actividades comerciales o de otra índole, ¿verdad? Señor Garza, ha sido usted extremadamente gentil con tanta información, muy, muy preciso en sus comentarios. Agradecemos mucho. En el caso mío, es la primera vez que lo entrevisto. No sé si Carlos había conversado también. No había tenido el gusto, pero será la primera de muchas. De muchas, exactamente. Si usted está en disposición, con mucho gusto.
en el afán de compartir, desde luego, pues, como informadores que somos los tres, todas estas, lo que podamos obtener, y un día yo los entrevistaré a ustedes para también se dará el caso de algunas de las situaciones donde ustedes se encuentren. Cómo no, muchísimas gracias nuevamente por dedicarnos el tiempo en esta tarde. Gracias, feliz tarde. Gusto saludarlos. Gracias. José Luis Garza, presidente o expresidente de la Asociación Nacional de Publicaciones Hispanas, también director y editor del periódico USA en McAllen,